se llama, lo que se llama en las tradiciones de espiritualidad, el tema del discernimiento, búsqueda, es quizás en lo que más énfasis hemos estado haciendo, el estar afuera, el estar con los ojos abiertos, perceptivos, receptivos. Entonces yo intento, más allá de si salen bien o no, si están buenos o no, que eso es otra cuestión, pero intento los videos hacerlos en los espacios y en los lugares en vivo, digamos, en paralelos al tiempo que estamos haciendo la materia. No los preparo antes. O sea, la materia esta, las lecturas y todas las preparamos hace ya un año más, quizás más de un año, pero el aula. Pero los videos me gusta que tengan que ver con cómo se nos van orientando las cosas. Por eso, les preguntaba si habían visto, por lo menos el último, para los que no lo vieron, me pareció interesante hacerlo sobre un techo caído, porque estamos acostumbrados a pensar la apertura de la iglesia, como también lo dice, si leyeron la carta apostólica del Papa Francisco, entonces no lo vi, dice Raúl. Es el video de esta clase. ¿No? Bueno, no importa. Pero yo ahí les explico que está... bien, cierto, Raúl. Bueno, no, lo resumo básicamente, además de la apertura, y esto está conectado con la clase que viene, a veces hay estructuras que no se pueden reformar. Y también lo dice Francisco en la carta encíclica, hay estructuras que tienen que dejar de usarse, porque el tiempo no las fortalece, sino que las degrada. En ese lugar donde yo estoy, es una laguna que hay por acá cerca, de Bahía Blanca, que tiene mucha sal, entonces todo alrededor está muerto, ¿no? Y las estructuras que se construyen ahí, pasado el tiempo, colapsan. El colapso significa esto, que no se hunden los cimientos. Los cimientos están. Lo que se hunde es la estructura. Entonces, la estructura que sostiene el techo. Pero lo que yo les quiero explicar ahí es que cómo unir, un poco esa es la idea, ¿no? Cómo unir el fundamento, ¿sí? Que serían los cimientos, o si fuera la metáfora de un árbol, las raíces, con el techo, que es lo que hoy tenemos como límite que nos hemos puesto a nosotros mismos. Bien, como reflexión teológica, como quizás última puesta en actualización o en actualidad de la evangelización, y cómo unir estas dos cosas. Y a veces la estructura que las sostiene o que las une tiene que colapsar necesariamente. Y bueno, de hecho muchas de nuestras iglesias a las que pertenecemos, quizás en este caso la mayoría de los que estamos aquí, estamos en la iglesia metodista, algunos vienen de la iglesia metodista, otros no venimos de la iglesia metodista, pero casi todas nuestras iglesias han comenzado como movimientos en los que desde un nuevo techo se ha pretendido reconectar con las raíces y reactualizarlas. Porque lo que sostenía el techo, por distintas causas, la estructura ha dejado de ser realmente funcional al objetivo y a la misión, que es lo que plantea Francisco en algunas partes, así al principio, en el capítulo, en la introducción, el capítulo 1 de la encíclica. Bueno,
Entonces, el único que no ha visto el video es Raúl, ¿me decís? Los demás, vos, Clara, tampoco lo viste. No, este 6 no lo había visto todavía. Bueno, yo les hice un resumen más o menos de lo que digo ahí. Está bueno, véanlo. Arranca con una canción de Luis Alfredo, que está bastante, muy vieja ya, de mis años de juventud, pero que tiene mucha actualidad también, en muchos sentidos, ¿no? Miren, si van, a ver, denme un segundo. Esa canción me trajo recuerdos. A ver, contá mientras yo busco, dale, contá. No, de cuando yo empecé a ir a la iglesia. Qué lindo. Y la música tenía la misma música de una propaganda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? Sí, te cansa. Esa música era de propaganda de Coca-Cola. Y yo decía, pero esto tiene la misma música, qué raro. Y yo la escuché cantada en el campamento. Pero la letra es muy linda. Baja Dios de las nubes. Llévale a la fábrica donde trabajas. Llévalo a la fábrica donde trabajas. Está muy bien la letra. Está muy bien. Tenía esa particularidad. Bueno, La cantábamos. en el video lo que yo cuento, ¿por qué arranco con esa? A ver, la clase de hoy es vinos nuevos, la semana 6, el vino nuevo en cueros nuevos, ¿no? Me gusta el nombre, sí. Bueno, eso está tomado del Evangelio, pero ¿por qué arranco esto que les decía de unir el techo con el piso? Luego del colapso quizás de las estructuras, de las paredes, en este caso, que lo sostienen. Yo arranco con esa canción porque a mí me llamaba mucho la atención que cuando yo la escuchaba en el cassette, realmente, lo tengo todavía el cassette, es un tesoro que guardo. En la canción original dice, roba a Dios los templos donde encerramos hace tantos años. Así dice la canción original. Pero yo, a las iglesias que iba, en los cancioneros decía, roba a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Sí. Entonces yo decía, no, ¿qué? Y tiene que ver con que era un tiempo de evangelización quizás exclusivista, donde las otras iglesias, los otros, en este caso la iglesia católica, en general, el común de las iglesias, de la cristiandad, como se dice, desde el estilo de vida cristiano occidental, occidental y cristiano, de ahí, como que ellos habían encerrado a Dios y no nosotros. Y esto lo digo porque justamente para despertarnos o para realmente, decía Kafka, ¿no? El leer un libro o encontrarnos con un texto tiene que ser como un colapso fuerte a nuestra, como un baldazo de agua fría, diríamos en nuestro idioma, para despabilarnos. El problema siempre está en nosotros, no tanto afuera, con relación a la evangelización y al testimonio. Entonces, es lo que hemos estado tratando de revisar desde el principio, especialmente hoy, donde queremos meditar y conversar un poco sobre esto que relata el Evangelio, ¿no? De que Jesús también tuvo que enfrentarse a estructuras que él les llamó cueros, o, ¿cómo decían las Biblia? Aquellos que son buenos tomadores de vino, o tomadoras de vino. ¿Cómo le decían antes? Odres. Odres. ¿Qué son los odres?
Deben ser algo así como las botas vascas. Esas. Eso, me imagino yo como eso Y de yo, cuero. mira, yo, Raúl, en tu oficina me imagino que debes tener colgada una bota de esas, por tu onda, así más No, pero no me faltan vinos. vino en bota. Claro, dicen que la hacían con el estómago de los animales, ¿no? Cocido, y bueno, entonces por eso tiene esa forma como de bota. Dicen, no sé, vaya a saber, quizás lo hacían de cuero, bueno, cada cultura tenía sus formas de guardar el vino, pero Jesús esa parábola, ¿se acuerdan? Esa metáfora la utiliza también con la del vestido. ¿Recuerdan cómo es la del vestido? La del remiendo, ¿recuerdan? No, ¿Mm? No se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, que lo rompe, ¿no? Claro. Esto no es un dato menor, insisto. Eh, la fe, con el tiempo se rigidiza el cuero del estómago, claro, y se queda más fácil. Ustedes saben, a ver, hay varios elementos en la metáfora del vino y el cuero. El vino fermenta cuando se está haciendo, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Jesús, el vino nuevo, o sea, este fermento, está trayendo él, que después se va a utilizar, bueno, un poco de levadura, fermenta toda la masa, dice Pablo, usándolo como una imagen negativa, refiriéndose a un poco de pecado en la iglesia, ¿eh? Pero Jesús lo había puesto en positivo, ¿no? Como que nosotros somos el fermento en la masa, los que le ponemos la novedad a la vida, y bueno, que hacía estallar las estructuras viejas. Entonces era necesaria una conversión de las estructuras también. Después en la historia ha habido distintas formas, ya sabemos, reforma, renovación, revolución. Esto de unir el techo y el piso, bueno, no suele ser tan sencillo. Pero la imagen de Jesús es interesante, la que él plantea, por un lado, de que podría haber utilizado, como lo utilizó otras veces, la imagen del agua, ¿no? Del agua viva, el agua que corre, el agua que calma la sed, pero al utilizar la imagen del vino nuevo, está enfatizando en lo que enfatiza la encíclica de Francisco al principio. A ver, ¿por qué leemos una carta del Papa Francisco? No porque somos ecuménicos simplemente, ¿eh? No es por eso. Si tenemos que elegir textos que tengan mucha influencia, los textos de Francisco hoy en día, por más que no digan grandes cosas y grandes novedades, tienen influencia en la cultura también. Entonces, bueno, es un texto que nos da un marco de estos cueros nuevos, quizás, que se vislumbran o se plantean así. Y además por el estilo que él tiene, quizás más argentino, más evangélico, algunos dirían que tristemente más peronista, otros quizás para otros eso sea algo, para otros nos signifique algo más culturalmente y políticamente positivo, pero lo digo justamente porque su puesta en práctica, desde una su puesta en valor del Evangelio y en práctica, desde una estructura tan rígida, atravesando lo social, lo político, en un lenguaje sencillo, es de mucho valor para nosotros hoy. Y no tenemos documentos de ese nivel de profundidad teológica, pero a la vez de sencillez y de actualización práctica y contextual, salvando todos los temas que tengan que ver, que ahí se mencionan, de sacerdocio femenino, cuestiones de patriarcado, que son inherentes, por supuesto, no le pidamos todavía demasiada profundización
a un documento o una exhortación apostólica de un papa, ¿sí? Pero creo que sí está bueno, y lo del vino lo digo porque Francisco arranca hablando de la alegría. De hecho, se llama el Evangelio de la Alegría, ¿no? Eso es Laudium, bueno, alegría. Entonces, por eso está bueno. Les doy una buena noticia. No van a tener que leerlo todo, ¿saben? Estaba previsto en otra, para la clase que viene, otra parte, pero se los voy a quitar porque es mucha lectura y no van a llegar. Después, si la quieren hacer de manera optativa, sí. Pero la vamos a reemplazar por otra actividad más, quizás más interesante también, en ese sentido. La otra lectura, que es una declaración del protestantismo más europeo, quizás del Consejo Mundial de Iglesias, que es más o menos de la misma época, es cortita, así que no van a tener problema con leerla para la clase que viene. Si ustedes se fijan, la semana 6, el vino nuevo en cueros nuevos, ¿sí? Hay una, a ver, no sé si ustedes la tienen ahí, una gráfica donde sale Marisa. Comedor, pancitas llenas, corazón contento. Salón donde funciona un comedor solidario de un templo evangélico pentecostal. ¿Por qué puse esta gráfica? Por dos motivos. Uno, porque representa justamente una de estos intentos de unir el piso con el techo fuera de las estructuras tradicionales. De hecho, yo fui testigo del proceso de edificación de ese lugar, de construcción del lugar, de cómo se fue haciendo, ¿no? Colaboramos un poco con la Iglesia Metodista de San Pedro, si bien ella pertenece a una iglesia pentecostal. Pero fue muy interesante también todo lo conversado, porque precisamente hecho desde una mujer prácticamente que no sabe leer. Sin embargo, tiene una percepción y una intuición de la misión y del evangelio que nosotros y nosotras, con toda quizás la formación, la capacitación, no, como dice acá, estoy leyendo a Raúl, con el tiempo se hace rígido el cuero del estómago, porque es argentino, y están entrampados. Eso por el Papa. Bueno, pero está bueno que seamos humildes en ese sentido, quizás ir a aprender de otras estructuras, otras, llamémosle nosotros, eclesialidades, funcionalidades misioneras, y está vinculado a lo que plantea Francisco, ¿no? En esto de dejarnos sorprender. Él habla de primerear. A ver, ¿alguien hizo la lectura? Jonathan, ahí te veo. Contanos, ¿qué es esto de primerear, Jonathan? A ver, ¿alguien alguna vez lo primerearon? Porque el padre está usando una frase bastante fuerte. Bueno, contá, Jonathan. Cuando leí esa lectura, me acordé mucho de un amigo cura amigo de Francisco, y decía siempre la palabra primerear. En los sermones, después en la misa, en la homilía, hablaba de primerear. Cómo Jesús primeriaba a los fariseos, cómo Jesús primeriaba. Aquí va a sanar, porque el primer paso lo da Jesús. Como el que se iba a encontrar, el primer paso lo da Jesús. Entonces él decía en la homilía, Jesús los primerió. ¿Y cuál es el concepto de primerear? ¿Cuál es la acción? Que le ganó de mano. Sabiendo el encuentro que iba a tener o la sanación, fue él a buscarlo y no esperó que la otra persona
fuera de su encuentro, sino él tomó la decisión de encontrarnos, de buscarnos, como que nos ganó de mano. Bien, ajá. Pero en la práctica nuestra, en la exhortación apostólica, cuando él usa ese argentinismo realmente, ¿no? Porque viste que es un argentinismo porteño, es decir, que primero, a ver, María Luz, ¿quién otro levantó la mano? Quiere compartir qué entiende por primero. Ir primero, tomar la iniciativa, no esperar que te manden, ir, buscar al otro, ir a donde nadie va, ir a la periferia como andaba, cruzar la orilla, yo qué sé, tener la urgencia de ir y evangelizar, por ejemplo, algo así. ¿A ustedes no les molesta si yo les cuento algunas cosas de testimonio personal? ¿No? ¿No? Pregunto porque, bueno, Al contrario. no, pero a veces puede quedar como que uno se las sabe todas o se cree que se las sabe todas, nada que ver. Pero al contrario, lo quiero contar cosas que me estoy acordando ahora. Una vez, hablando de esto de primerear, estábamos hablo de hace muchos años ya, cuando fue la crisis del 2001 y estaban empezando los movimientos piqueteros barriales. Allá yo estaba en Altagracia, me acuerdo que estábamos un jueves en una reunión de oración, la típica reunión de los jueves, y éramos muchas personas, éramos como 20 personas más o menos. Yo me había enterado que a la vez eran días muy caldeados, ¿no? ¿Recuerdan? A la vez en la plaza de la ciudad, que estaba a unas 7 cuadras de donde estábamos nosotros reunidos, había gente que hacía unas 2 semanas estaban haciendo acampe, gente muy castigada, familias, habían puesto carpas en la plaza frente a la intendencia, ¿no? Como pasaba en muchas partes del país. Y yo en un arrebato, que no voy a decir místico, porque no tenía nada que ver con algo, con ninguna visión, no hacía falta mirar a través de las nubes, ¿no? Como para que se corra el velo. Corté la reunión de oración. Así, me paré y les dije, ya nos vamos a la plaza. Entonces, nadie entendía nada, nos fuimos a la plaza. ¿Qué hacen acá? Y somos de la iglesia, queremos saber cómo podemos ayudar. Y tenemos hambre. Bueno, anda vos a comprar el choripán, armamos una choripaneada, todo espontáneo se dio. Y bueno, fue una experiencia de conversación, de estar, pude leer el Evangelio, pude predicar, me hice muy amigo del referente social hasta el día de hoy, el Tito Rivarola, muy famoso en Córdoba, comunista él, pero siempre con diálogos, un hombre que vive muy humilde, vive en barrios muy humildes, pero siempre tenemos una amistad muy profunda. Y como siempre, ¿no? Él es un respetuoso admirador de Jesús de Nazaret, pero un gran detractor de la iglesia. Pero ahí fue eso, fue una forma de primerear, ¿no? O sea, si yo decía, che, ¿por qué no organizamos para ir la semana que viene a acompañar a la gente de la plaza? No digo que no se hubiera dado, pero es lo que hacemos. Yo creo que primerear, Francisco se está refiriendo a eso. Sí. Saltar la valla de tanta organización, tanta vuelta, tanta comisión. Ahí va. Yo iba a decir eso, ¿por qué no formamos una comisión para ver si vamos? Esa es la típica. Pero el tema es la sorpresa. Lo que quiere decir es dejarte sorprender, porque cuando te animás a dar ese salto, en ese escenario pasan cosas que no sucederían si vos te atenés muy plenamente a los protocolos que nosotros mismos nos hemos puesto, que no son quizás los de Dios,
y más cuando estamos hablando de la evangelización, que, bueno, ahí Francisco plantea esto, que sea un acontecimiento, una sorpresa, abrirnos a todo lo que Dios puede tener preparado, tanto para la gente como para nosotros. Y por supuesto, el aprendizaje. Aprendimos muchísimo. Por ejemplo, hablando así como, yo les cuento el hecho. Después de predicar, lo primero que hice, como siempre hago en esos ámbitos, es pedirle perdón a la gente por el daño que le hemos hecho desde la iglesia, pero también les digo que tenemos un montón de cosas para darles desde nuestra fe, nuestra experiencia, y que nos den la oportunidad. Y bueno, más allá de eso, que salió re lindo, todo fue un momento muy, muy, muy lindo, el compartir los choripanes, terminé y se me vinieron un montón a apretarme, literalmente, apretarme físicamente. Me pedían bolsas de Portland, lo tengo muy grabado en mi mente, ladrillos, porque me estaban viendo como una persona privilegiada, socialmente, por ser pastor. Entonces eso ya nos llevó a otro desafío, ¿no? Alguien de ustedes en el trabajo anterior, ¿fue? Sí, planteó, muy interesante, que la evangelización alternativa o las narrativas de evangelización quizás también generan nuevas formas de comunidad. Entonces hay que estar abierto a esto también. O sea, el desafío no es solamente que aprendemos, el ser evangelizados, que hemos estado hablando de esto, implica abrirnos a nuevas maneras de comunidad, que no sean a la que nosotros tenemos intención de construir o de llegar, ¿no? De cómo se va a la forma. Entonces uno aprende también de las reacciones de la gente, de todo esto que pasa, y bueno, y que no estás en un privilegio de poder, aunque te siga viendo la sociedad así. De hecho, si estamos, todavía la iglesia tiene un poquito de algunos privilegios, bueno, usarlo para el testimonio profético, ¿no? Como hace el Papa. A veces un pastor o un cura puede decir cosas que otra gente no puede decir. Tiene esa plataforma y hay que aprovechar ese poder como servicio, no para... Como, miren, ahora me estoy acordando, miren la contracara. En una iglesia, no importa cuál, apenas llegué, una señora quería que usara el cuello clerical, pero no solo en el culto. Decía, porque si vamos a la ferretería, necesitamos ir para hacer esto, más con el cuello nos van a hacer descuento de esto, de lo otro, de aquello. Y claro, entonces yo le dije, no es un símbolo de poder para aprovecharme, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, para aprovecharnos. El poder que se nos da, en todo caso, es para el servicio. Bueno, les animo a leer por lo menos capítulo 1 y 2, el 3 también está muy interesante, de la encíclica, de la carta apostólica, más bien, una exhortación que hace Francisco. Es del 2013, pero creo que reviste aún mucha actualidad. Pero también me parece importante que analicemos un poquito el video de Dante Gebel. Estaría en las antípodas, quizás, o no, de Francisco, no sé. ¿Alguien pudo verlo? Nadie vio el video. ¿Cuál video? Tenían dos actividades. El de la predicación. Claro, hay un, Sí. lo otro Sí, yo lo vi. debe ser Yo un lo vi. texto
en vez de ser un texto, es una predicación de Dante Gebel acerca de la evangelización. Sí. Así que bueno, ¿alguien lo vio y quiere compartir algo? Yo lo vi, pero está genial. Pero no quisiera sacarle la sorpresa, porque lo vas viendo y te va sorprendiendo tanto. Te impacta, la verdad, me impactó. Sacarle la sorpresa a quién. A lo demás, Los... No. Y bueno, tenía que venir a la clase si podían, obviamente, con el video más o menos. está genial, es un show televisivo, tipo, yo cuando lo empecé a ver digo, no, esto está equivocado, parecía un show de talentos, ese escenario grandioso, esa presentación, pantallas por todos lados, gigantes, en el centro, un escenario de maravilla, un cantante, una orquesta terrible, llena una multitud de gente, todos sentados, ordenaditos. Es impresionante, es un espectáculo de primera y un cantante y después por allá, para sorprenderte más aún, cantan una canción que te pone la letra en la pantalla para que la vayas siguiendo. ¡Qué producción! Y la sorpresa cuando aparece el arca, el arca de los israelitas, de oro, dorada, llevada por 4 personas, ahí en uno de los corredores. Impresionante, impresionante. Bueno, Y después cuando aparece el predicador, que aparece después de toda esa presentación, María, sí, te quiero cortar justo ahí porque fíjate que vos estás haciendo una descripción del impacto estético, ¿no? Que tiene la imagen, el sonido, los símbolos, las cosas. Por eso, bueno, es un video que no es una charla simplemente. no. La pregunta habla también después sobre eso, después en el trabajo tiene que ver un poquito la cuestión estética. No es como leer una encíclica. Y en cuanto al contenido de lo que él dice, así sobre la evangelización. A ver, creo que Jonathan, ¿vos habías levantado la mano? ¿Jonathan? No, ¿Perdón? yo voy a decir que este video no lo vi puntualmente, pero sí conozco a Dante Gebel, de verlo en otros videos y de escucharlo con otro pastor, también es pentecostal, con Freyson, que está Bien. acá en Belgrano. Van en esa línea, como dice María Luz, un showman. Son los pastores showman adelante del escenario, y las luces, los reflectores sobre ellos. Sí, tal cual como lo escribe María Luz. Sí. La música, la letra, todo. A ver, ya te doy lugar, María Luz, guárdatelo porque quiero que hables del contenido. Pero no sé si alguien más había levantado la mano o quería hablar. Bueno, escuchamos, María Luz. Bueno, hay una cosita más de la gente embelesada, levantaba los brazos, este, con los ojos cerrados por momentos, orando, sonriendo, espectacular. Con todo una presentación como para movilizar emociones en las personas. Eh, y el contenido, es impresionante el predicador, cómo acompaña con su gestualidad, el énfasis. Es impresionante cómo habla, realmente te convence. El contenido tiene que ver con lo que dice el Papa, es otra cara, en algunas cosas coinciden, en otras no. Él llama, por ejemplo, a recuperar la fidelidad a recuperar la alegría, como dice el Papa, y a recuperar la fidelidad, la fe, la pasión por la evangelización. Habla de cuando la familia de él se entregó a Jesucristo,
que era en una iglesia que era el extremo opuesto a esto que está mostrando, pobre, con unas prédicas largas y aburridas y bueno, con una serie de normas que la iglesia les hacía firmar un pacto de que no iban a beber alcohol, no iban a comer chicle, cosas así. Bueno, pero él resalta que aún en esa época que era todo así, a él le gustaba ir a la iglesia, la alegría que le trajo a su familia, la sanación, la fe, en fin. Y ahora él analiza el texto de Hechos, de la predicación de Pablo y Silas en Filipos, cuando creo que acá mismo lo hablamos, Nosotros eso te iba a decir, lo analizamos, en la primera clase me parece. claro, en el primer foro. Cuando ellos, bueno, Pablo libera a la esclava que era divina, cómo después a Pablo los encarcelan por eso, porque los dueños de la divina lo denuncian, lo que pasó en la cárcel con que cantaban y oraban y Bien. en fin, toda esa historia hasta, bueno, hasta que el carcelero dice, ¿cómo puedo ser salvo? En fin, y él hace un análisis de eso, sobre todo está bien, yo encontré algunas cosas muy bien, que por ejemplo él se refiere a problemas que se ve que tiene esa comunidad. En ese sentido, y es hasta cómico, porque él se refiere a la adicción a las drogas, al narcotráfico y a los inmigrantes indocumentados. Y dice, bueno, cómo Pablo cantaba, si uno estuviera en la cárcel, inocente, cómo que no reaccionaría así, y en fin, y el mensaje que da el predicador es, desde que empieza a hablar de su familia, de la salvación a través de la fe, del perdón, y del perdón de Dios, de Jesucristo, y de esa manera conseguir la vida eterna. Él destaca eso, es un mensaje en ese sentido, esa salvación. Te hago una pregunta, ¿por qué les parece que en esta clase del vino nuevo, en cueros nuevos o en odres nuevos, hemos escogido un texto, una exhortación apostólica de Francisco y un video de Dante Gebel? ¿Por qué les parece? A ver, ¿cuál es la intención? Para encontrar nuestro justo medio entre uno y otro. No Los sé, dos digo, puntos, por ahí son dos extremos dos medio... extremos, claro, eso es, tipo, dos extremos. Uno muy evangélico y uno muy católico. Pero quizás A ver, Raúl. uno puede, quizás desde el ámbito católico puede soñarlo, puede proponerlo, pero se va a encontrar hasta con sus propios dogmas. Y le pasa eso cuando seguro que no quiere decir lo que dice ahí, pero lo dice. Bueno, el magisterio y todo eso, y al final me parece que tiene más libertad el otro para... De hecho, el cambio fue mejorando, se fue actualizando, ¿no? Quizás son formas que son muy de show hoy en día, pero el contenido no es el mismo que hace unos años, y como decía, de lo que él dice es bastante coherente a veces, con la realidad que vive, ¿no? De mucho migrante en Estados Unidos, esa cuestión que... Y la iglesia trabaja en eso, van y ayudan a migrantes en situaciones difíciles. Por ahí no, por eso capaz que son dos extremos, pero me parece que es más plástico, una estructura más libre Ah, Gebel está en esa Estados Unidos. que la otra. Claro. Claro, eso Sí. es la calle Broadway, dice reavivamiento en calle Broadway. Ah, entonces son Miami. como las dos cúspides de los imperios, el imperio evangélico y el imperio católico, en su Claro. cúspide. Nada, yo estoy preguntando, pero puede ser. Está bien, Sí, está bien. no es el predicador evangélico de la otra cuadra, digamos. Es un Y no, mega... el de Plaza Miserere no es, me parece. No. Pero fíjense qué interesante que
está también, que lo dije yo, en la gráfica, está, bueno, el video no lo van a ver ahora, lo van a ver, ya me adelanto, la clase que viene, de Marisa. Marisa es una señora que es ni Dante Gebel ni el Papa Francisco, ni en la formación, ni en el dinero, ni en los recursos, ni en los medios. También hace una obra de evangelización. Yo no recuerdo si en el video, yo le hice 3 o 4 videitos a ella. Ya que tenemos el celular, yo les aconsejo, cuando tengan oportunidad de estar con gente así, ustedes digan, che, pero esto yo tengo que aprender de acá, graben, con permiso, ¿no? Por supuesto le piden permiso porque después hay mucho material pedagógico, pastoral para aprender de la gente, ¿no? Entonces Marisa no está en el medio, no sé si hay un medio. Yo entendí lo que dijo Clara, esto del equilibrio que buscamos, es cierto que en un sentido son extremos, quizás comparten en común esta cosa, como decía María Luz, del entusiasmo, de transmitir el evangelio. Sí, pero el mensaje es diferente. Por eso no hay un medio. La salvación el mensaje, el evangelio de este predicador, es la salvación personal, individual, personal. Da la impresión de que no profundiza en el pasaje de Pablo y Silas. No habla de comunidad, de una salvación como iglesia. Como No, comunidad. y tampoco de privilegiar a los excluidos. Si bien él nombra en el lenguaje suyo cuando está hablando, él no, esa multitud que está en esa predicación, yo no sé, parece elitista, ¿no? A quién está dirigido. Y es una salvación personal. Sin embargo, el Papa habla de renovar las estructuras de la Iglesia, pero no creo que sea renovar en el sentido de esta predicación, porque el Papa también habla de la opción por los pobres y los excluidos, y bueno, y ahí plantea como que hay una economía que lleva a que existan esos pobres, y como que una visión más comunitaria y una visión que no es una salvación personal, individualista, en el sentido que lo pone el predicador. Quizás, a ver, por eso lo puse así. Trato de que siempre tengamos un video, una lectura, son cosas diferentes, ¿no? Desde donde uno escribe y un texto dice cosas distintas. Pero sí quiero destacar una cosita nomás antes de darle la mano a Alberto, está levantando, de lo que decía María Luz. Quizás, a ver, para Francisco, precisamente, Francisco sí hace un énfasis en la necesidad de la conversión personal, de la lectura, precisamente porque pertenece a una mega estructura donde justamente muchas personas sienten, piensan, que porque están bautizados, o bueno, entonces ya el sentido de pertenencia a esa mega estructura hace que tenga que hacer un énfasis en lo personal. La diferencia está quizás en la lectura que se hace del contexto político, social, de la causa de los problemas. Dante Gebel, por otro lado, obviamente tiene un mensaje tradicional, fundamentalista, diríamos quizás nosotros hoy, en lo teológico, en lo doctrinal, pero con una estética y una, digamos, llegada de difusión totalmente, heterodoxa para ciertos grupos. Todo depende de quién esté escuchando.
uno de ustedes que hizo el trabajo ya, el hermano que vive en Estados Unidos, nos dice eso también, que al hacerlo desde Estados Unidos convoca mucha gente inmigrante que tienen sus necesidades también. Por eso también está puesta María al medio allí, Marisa, porque Marisa es una señora de barrio, ¿no? Que fíjense cuál es el nombre de su comedor, pancitas llenas, corazón contento. Yo no me quiero adelantar mucho, pero cuando yo le pregunto a ella en qué se inspira para hacer lo que hace, ella me dice, porque lo dice la Biblia. Jesús dijo que teníamos que practicar el amor. Listo. No necesito más nada. Entonces, bueno, cuando hablamos de diversidad, de amplitud del reino de Dios, desde un lugar hacemos críticas. A mí Dante Gebel no me gusta personalmente. De hecho, estuve en su primer show, en el año 95, y después lo vi yo en la librería Peniel, que estaba a la vuelta de la iglesia donde yo era pastor, desesperado viendo cuántos videos se habían vendido. Bueno, él mismo se reconoce más que como pastor, como actor, ¿no? Y tiene un personaje constituido también. Y por supuesto, cuando uno ve estas expresiones de la presentación de lo que va a ser el show ahora en River, es como uno siente que hay una egolatría muy fuerte. Pero también eso es parte de la cultura que el Papa describe, como esta cultura de la posmodernidad, del individualismo, de tantas otras cosas. Y bueno, podemos juzgar la estética, la ética también que hay detrás de eso, quizás no nos gusta, a mí hay cosas que no me gustan, pero bueno, estamos tratando de analizar todas estas como expresiones de lo que es la evangelización, qué tienen en común, y bueno, Alberto, perdón, que hace rato que está con la mano, mil disculpas. No, un poco, a ver, una parte era eso, esa diferencia, digo, que se nota entre lo que es también las estructuras o la situación también actual de la Iglesia Católica, que está por ahí atravesando cambios distintos que los que por ahí, no sé, tiene la Iglesia en este caso de Dante Gebel, ¿no? Entonces, obviamente eso también, y al público que se apunta, obviamente, como decía, la Iglesia Católica es un nivel más mundial, y Dante Gebel tiene como su público, que son hispanoparlantes en un contexto de Estados Unidos, por la mayoría, pero bueno, también hacen inglés. Digo, y muchas veces pasa eso. A mí me pasa que he empezado a buscar en este tiempo por el grupo que tenemos en la iglesia de los domingos, a la tarde, de discipulado, que hacemos, compartimos, estudio bíblico, qué sé yo, y buscando a veces así también videos en YouTube, además de textos, me encontré, por ejemplo, con un comentario a Colosenses, en la parte donde se habla del esposo y la esposa que tiene que estar sometida, bueno, qué sé yo, y de un pastor argentino que convoca mucha gente, bautista, y también con unos cultos impresionantes, llenos de jóvenes. Y cuando me puse a leer el comentario bíblico, casi me muero, porque faltaba que dijera que la mujer por poco se arrodilla a los pies del hombre. O sea, muchas veces pasa, me da la sensación de que son estructuras que tienen una cuestión estética muy linda, que atrae mucho, pero que a veces creo que ni la misma gente escucha el mensaje. Y que si uno se pone a escuchar lo que están diciendo, o es una teología muy pobre, o es peor que esos grupos que ya desde afuera uno ve que son cerrados y decís, acá no me acerco. Capaz que si nos pusiésemos a escuchar con más atención lo que están diciendo, no nos acercaríamos, pero ni a la puerta. Nada, eso me hizo pensar en las diferencias entre los dos, ¿no? Bueno, pero esa parte justo, está bueno que lo traigas, Alberto, porque es un poco respuesta a lo segundo. El mensaje individual quizás, no personalista, personalista es otro concepto que incluye lo colectivo y lo comunitario. Pero el personaje individualista después tiene ya una moral incluida, que tiene que ver con una moral de orden,
¿no? De un orden establecido por Dios. Entonces está todo eso también. De hecho, Dante Gebel tiene un video muy... A mí me da mucha tristeza realmente, porque un tipo que llega mucho a los jóvenes y a las jóvenes, de ciertos sectores obviamente, ¿no? Tiene un video que no es muy antiguo, debe tener unos 3 o 4 años, donde él habla mal de los jóvenes de hoy, y habla bien de los jóvenes de ayer, de cuando él era joven. Que no, bueno, es el típico discurso, ¿no? De que el tiempo pasado fue mejor y que no insultábamos a los padres, y que ese discurso, bueno, obvio, siempre hay una ética y una moral, sobre todo detrás de esto. Es un tema, en la clase que viene, a ver, quiero que leamos algo acá que ha escrito uno de nuestros hermanos. La clase que viene, hablamos de testimonio profético, ¿sí? Tiene que ver con el impacto del mensaje en la vida de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Tiene que ver con la cultura, una de las lecturas que van a hacer. Así que no me voy a adelantar, pero vamos a hablar un poquito, profundizar eso. Me gustaría que leyéramos la participación de Fernando en el chat. ¿Alguien que la lea, por favor? No sé, Clara. He salido a compartir. Oh, perdón. No, vos tenés voz de locutor, nos viene re bien. Bueno, he salido a compartir con la gente en una zona rural, como habías pedido en una de tus clases anteriores. El catolicismo en ese ámbito, de ser claro, es muy fuerte, y la devoción a la Virgen aún más. Generalmente las personas se ponen a la defensiva y se encierran en sí mismas, cuando se trata de religión o evangelio. Me encontré con una barrera casi impenetrable para hablar o compartir del evangelio. Por otro lado, parece ser que el entendimiento del evangelio es diferente. Un evangelio que enfatiza las buenas obras y justamente un evangelio social. Tal vez el Papa quiere encontrar fisuras dentro de las estructuras y dar apertura a un diálogo. Sí, me parece que sí. Pide sugerencias en un momento, me parece, ¿no? ¿Cómo, Raúl? Que sí, que pide sugerencias en un momento. Dice, cuando dice, bueno, ¿cómo me gustaría que de reformar la estructura? Sugieran, dice en una parte, si no me acuerdo bien cómo, pero como más abierto nunca escuché a un papa referirse así, ¿viste? De estar dispuesto al diálogo, sí, totalmente. Siempre hay un detrás. La historia del cardenal Francisco, digamos, como Bergoglio, en Buenos Aires él se reunía semanalmente con los pastores, digamos, más conservadores a reuniones de oración, y muchas de las cosas están sacadas de ahí. Él, por ejemplo, la famosa frase, pastores con olor a oveja, la sacó de esos sectores. No es de esa frase, aunque se la atribuyan a él. Pero insisto, las cosas resuenan y suenan de formas diferentes en los contextos donde se dicen y quién lo dice. Entonces me gustaría darle también un pequeño testimonio sobre esto que dice Fernando, ¿sí? De lo que le pasó. Fíjate, ¿no? Tenés un barrio, una zona rural, entonces es común que vos usás la palabra devoción a la Virgen, ¿no? Sea fuerte. Hablas de barreras impenetrables para compartir el Evangelio, claro, porque es muy posible, digo yo, que la gente se cierre porque te está identificando quizás a vos con una otra iglesia, ¿no? Entonces la defensiva siempre es cuando viene un otro o una otra. Normalmente cuando uno se encuentra con este tema típico de la religiosidad popular, de las devociones marianas, que no son patrimonio, como se ha dicho muchas veces, de los barrios humildes o rurales.
conozco muchísima gente, digamos, intelectual o de barrios acomodados que tienen una visión muy fuerte y tiene que ver con otras cuestiones. Por eso está bueno, yo sugiero conocer cómo es la mariología dentro de la Iglesia Católica, realmente, para poder hablar desde ahí, ¿no? En vez de decir no hablemos de María o verlo como una barrera, verlo como una oportunidad para conversar acerca de la espiritualidad que puede generar. Nosotros somos discípulos de San Pablo, ya lo dijimos muchas veces. El testimonio, o sea, nuestra fe está filtrada protestante por lo paulino. Bueno, ¿cómo sería una fe traspasada por la experiencia mariana? De María. ¿Puedo decir una cosa? Vos, Alberto, que tenés experiencia real en esa. No, a ver, creo que está bueno y ahí hay que diferenciar dos cosas también, que es lo que suele pasar mucho dentro de la Iglesia Católica, que lo que es por ahí la doctrina en cuanto a lo que es la mariología o lo que es María, y lo que es después la fe popular, cómo la aplica el pueblo, porque muchas veces difieren bastante, lo mismo con los santos, o sea, generalmente la piedad popular está pedirle al santo, pedirle a la Virgen, cuando en realidad se busca que la Virgen o los santos sean intercesores, no le rezás al santo, no le rezás a la Virgen, pero en la piedad popular es totalmente al revés. Es bastante, te digo, a nosotros nos pasaba, yo me acuerdo cuando estaba en el monasterio, pasaba un montón, inclusive que la gente venía y nos decía, bueno, deme el llaverito de San Benito el rojo porque este me va a proteger contra la envidia. Y nosotros nos quedamos como, no, señora, no. De tener que explicar y hacer una catequesis de que no es cuestión del color, o te decían, ¿contra qué me protege la medalla de San Benito? Porque está la tradición de la oración del exorcismo y la Virgen, bueno, y hay toda una cuestión muy popular que en algunas partes, sobre todo de la iglesia, y sobre todo acá en Capital se ve mucho, se usa como una cuestión lucrativa dentro de la misma iglesia. Por eso insisto, quizás, gracias Alberto, y de decirte vos que has tenido la experiencia en vivo y en directo, siempre tener esta apertura de aprender de la obra de Dios. O sea, Jesús mismo también tuvo, como ya vimos, muchos acercamientos de gente que vino con prácticas poco ortodoxas, ¿no? Bueno, si tan solo tocar su manto, ser sana. ¿Cuánta gente se acerca? Y Dios honra la fe, no honra la creencia. Yo allá en Altagracia vivo a 2 cuadras de la Virgen de Lourdes, del santuario, un hermoso lugar para ir a orar. ¿Por qué? Por la arboleda, la vegetación, todo, el Vía Crucis. Quizás mis experiencias espirituales más intensas las he tenido en ese lugar. Y otros pastores iban a exorcizar la zona. Bueno, ahora cuando uno va y ve esa cantidad de testimonios de sanaciones, que los hacen pegando la piernita, el bracito, los agradecimientos, yo no puedo poner decir que eso lo hizo el diablo, como dicen algunos, o que no puedo, porque Dios honra la fe, no la ortodoxia. Y eso hay cientos de testimonios en el texto bíblico. De hecho, cuando Jesús los quiso hacer enojar, y eso lo vimos en la primera lectura de Lucas, miren cómo todo cierra. ¿Qué les dijo en el discurso en la sinagoga de Capernaum? ¿Se acuerdan? Cuando Dios quiso, no fue. ¿Se acuerdan con Elías? Les dice, fue una viuda que era no fue a Israel, fue a la viuda de Sarepta. Y les pone ejemplos que a ellos les indignaban y les molestaban. Esto no quiere decir para nada que, insisto, no profundicemos en el contenido de la fe, pero tengamos sensibilidad para ver. Yo le preguntaría a una persona, bueno, contame cómo es tu devoción mariana, qué puedo aprender yo de eso, qué sentís que te da. ¿Sabías que María era una muy buena lectora de salmos? Porque en el testimonio bíblico de su
discurso de su Magnificat hay partes de salmos, entonces podemos ver un salmo de lo que leía ella, mira qué dice ella sobre los ricos y los pobres. Hay mucho contenido fuerte también en eso. Entonces digo, creo que son más cuestiones culturales, y de hecho nosotros tenemos también una religiosidad popular fuerte. Entonces, diferencia entre lo que es juzgar la fe de lo que es juzgar quizás las creencias. Más allá de que después esté bueno por ahí para profundizar la fe, como hacía Jesús, bueno, la formación, el discipulado y todas estas cuestiones. De hecho, les insisto, si ustedes hablaran con Marisa, ¿sí?, no estarían de acuerdo con ella. Su escatología es una escatología dispensacionalista, porque es una iglesia pentecostal dispensacional. Sin embargo, en la práctica, ella practica la fe más allá de su creencia sobre cómo va a ser el fin de los tiempos. Entonces, bueno, digo esto para que tengamos quizás más apertura a lo que va a suceder. Bueno, estamos sobre la hora. Hay 2 o 3 cositas que me parecen importantes. Una, me señalaba Ángel que nos queda, ¿cómo es, Ángel? Señalaba que hay un error en el calendario. Nos dicen que las clases terminan el 7 de julio, pero en realidad la práctica termina en el 15, porque la última semana, la octava, llega hasta el 15 para la entrega de trabajo. A eso me refería yo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué piensan? Estoy contestando a vos. Claro, por eso yo la clase pasada, porque yo me había puesto a volcar en la agenda cómo vienen, como venimos con un semidesfase al abrirse la semana el viernes anterior y culminar el viernes siguiente, yo me había puesto en la agenda cómo corresponden las semanas calendarias con las semanas de estudio. Y la semana 8 es hasta el viernes 15. Por eso yo la otra vez preguntaba si el martes 12 íbamos a tener Zoom, porque en realidad ese martes estaríamos todavía dentro del cursado de la semana 8. Claro, nos queda solo entonces, en realidad, claro, sí, eso es lo que planteaba. Miren, yo les propongo lo siguiente. Para mí el 12 va a ser muy difícil hacer el Zoom porque yo en base a esas fechas ya programé irme a mi pueblo, Altagracia, por unos días, porque ya hace 4 o 5 meses que no veo a mis hijos y quiero ir a ver. y bueno, me calzarían justo las vacaciones del 12. Voy a estar viajando. Esto no significa que no podamos hacer un Zoom en otro momento para evacuar dudas, pero sí nos desafía a reconsiderar la estructura. Yo propongo lo siguiente, a ver qué les parece. Ahí denme un segundo que abro el aula. Miren. Nos queda la semana 7, que se llama Evangelización, Espíritu Santo y Testimonio Profético, ¿sí? Donde vamos a ver el videíto de María, que es un videíto que no dura, de Marisa, que no dura más de 5 minutos, es cortito, y vamos a hacer una lectura, la lectura del Consejo Mundial de Iglesias, que son 24 páginas, y 26 páginas es la conclusión de la tesis mía, que se llama De la exclusión a la expresión, capítulo 3, consecuencias teológicas, del paradigma soteriológico de la exclusión a la expresión. Habla del impacto en la cultura. Y vamos a sacar la lectura del capítulo 4 y 5
como lectura obligatoria de la Carta de Francia. O sea, todo lo que queda por leer, ¿sí? Yo les voy a dar apertura para que lo tengan, es Juntos por la Vida, Misión, lo del Consejo Mundial de Iglesias y el pedacito que queda de mi tesis. Eso es lo que queda de lectura. Y en la semana 8, la idea es ver un videíto muy cortito también de una canción. No hay lecturas, es solo el trabajo de integración. Entonces yo sugiero que la clase que viene, yo les puedo dar apertura ahora. Lo que está faltando es el videíto de presentación de la clase 7 y 8. Pero si quieren puedo darles apertura sin el videíto, después se lo subo cuando lo hagan estos días, antes del viernes. Así ya van viendo qué es lo que tienen que hacer en el trabajo de integración. Pueden ir viendo las lecturas. Y el próximo martes hacemos las dos juntas. Porque en realidad en la 8 no hay lecturas para hacer. ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna otra propuesta? Profe, y entonces después, cuando bueno, supongo que lo repasaremos el martes que viene, pero se nos va a pasar volando el miércoles 27 de julio, que es el día de nuestra fecha de examen. Ese día haríamos una presentación, una defensa oral del trabajo de integración final, ¿o cómo sería? Yo no le llamaría una defensa, más una presentación. Ok. Porque es lo que se está acostumbrando por lo que entiendo. ¿Sí? Ok. De todas maneras, quizás podamos hacer antes de esa fecha, antes del 27, un Zoom para evacuar dudas. Y bueno, pero lo inmediato sería, a ver si acordamos que el próximo martes ya estaríamos viendo la 7 y la 8. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿El trabajo de integración qué es? Ah, y bueno, ahora lo vas a ver en un ratito. Es sencillito. No, sencillito, es un trabajo más bien práctico. Bueno, van a tener tiempo para hacer. Lo único que yo les voy a dar apertura ahora, pero quizás no puedan todavía participar. Hay un foro, no van a poder participar quizás porque tengo que configurarlo. Denme tiempo hasta mañana, a ver si mañana lo configuraré. Y tengo que sacar las lecturas. No hagan la lectura de la exhortación apostólica, o sea, lo que queda de la carta del Papa. ¿Se entiende? Esa no. Bueno, yo se los evito ahora. ¿Está bien? ¿Qué decís, Ángel, vos? ¿Qué te parece como facilitador? No, está bien, perfecto, me parece que simplificaste bastante las cosas. Bueno, entonces, si no hay más dudas, yo ahora me quedo un ratito acá y les hago una pequeña edición allí, pero va a faltar el video de presentación. No importa, lo hago en estos días y ya van a tener en una mirada más amplia cómo es el trabajo de integración, van a poder ver el videito de Marisa. Seguimos mirando ya estos cueros nuevos. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, Bárbaro. que descansen Chao. entonces. Chao. Dios les bendiga mucho. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas gracias.